agua negra del vertedero. Seguimos dando cobertura a estos tiempos. La plazoleta La Trinitaria se cae a pedazos. Un sector totalmente olvidado por las autoridades, reportando las noticias en el mismo lugar donde ocurren. Gracias, señores. Original TV con Darío Medrano está en el aire. Gracias por su fidelidad como todos los domingos. Señores, el gobierno convocó a un diálogo nacional con las demás organizaciones políticas en busca de viabilizar, de socializar la situación que está pasando en el país. Y obviamente estas organizaciones políticas de oposición que asistieron, pues presentaron sus músculos, sacaron molleros al gobierno de una vez. Y es bueno que se sepa que la situación del país hay que buscarle una solución y que el gobierno debe tener la ayuda y la vigilancia de las demás organizaciones políticas de la oposición, porque eso nos conviene a nosotros los dominicanos. Hay que ayudar al gobierno, el gobierno tiene que dejarse de ayudar, pero también las organizaciones políticas tienen que entender que hay una situación económica del país heredada por la pandemia, no muy halagüeña, muy buena. De manera que se van a socializar unos 13 temas, reformas, todas ellas, la gran mayoría. Entre esos 13 temas, obviamente la oposición quiere buscar ventajas, como es natural, como es normal, todo partido de oposición. El gobierno también quiere buscar ventajas. Pero en el fondo, señores, lo que el gobierno quiere es irle pasando la mano, una especie de pasándole la mano a las organizaciones políticas de oposición, porque entre todas esas reformas que el gobierno está planteando en el diálogo nacional, está la reforma tributaria, que esa es la más peligrosa de todas y la más difícil. Y precisamente el gobierno está buscando la manera por ese lado. Pero en el fondo, amigos televidentes, lo que al gobierno le interesa es socializar con las organizaciones políticas de oposición, sobre todo con lo de la reforma fiscal, que viene dura. El año que viene esa reforma viene, yo no sé cómo que lo van a hacer y si el pueblo va a resistir más aumento. Porque obviamente los aumentos de los precios de la canasta familiar, eso se va a tomar en cuenta. No es verdad que eso va a pasar así como por arte de magia, ¿no? Entonces, entre esas 13 reformas, el gobierno también plantea una reforma a la Constitución para independizar el Ministerio Público, que ya es independiente. O sea, yo no entiendo cómo es que el gobierno, yo no entiendo eso, porque el gobierno dice que el Ministerio Público es independiente, pero va a someter una reforma fiscal para independizar el Ministerio Público. O sea, yo no entiendo. Vamos a independizar lo que es independiente. Yo de verdad que no entiendo mucho eso, pero vamos a esperar, hay que ser optimista. Yo, cuando se habla de optimismo, a mí nadie me gana en eso. Pero optimismo cuando las cosas comienzan bien, porque cuando las cosas comienzan bien, terminan bien. Pero cuando terminan mal, cuando comienzan mal, siempre terminan mal. Entonces, este diálogo, si el presidente lo convocó, debió asistir al presidente de la República. Entonces, el presidente no asiste, manda a la vicepresidente, manda a la señora vicepresidenta, las demás organizaciones políticas también mandan a sus representantes, porque obviamente el PLD, Fuerza de Oposición, la Fuerza del Pueblo, Fuerza de Oposición, mandan representantes. ¿Por qué? Porque si el presidente no va, ahí no se va a aparecer Danilo Medina, ni se va a aparecer Leonel Fernández, a una reunión, a un diálogo donde la máxima figura política del Estado no está ahí. Entonces, ellos enviaron sus representantes. Las demás organizaciones políticas más pequeñas, entonces sí, eso fueron porque a ellos les conviene, ¿verdad?, estar ahí, que lo estén mirando. Pero el gobierno busca socializar con todo esto y a ver cómo el gobierno convence al pueblo de esos 14.000 millones de dólares que en un año ya tomó prestado y que se han gastado. Si vamos a coger 14.000 millones de dólares más el año que viene para seguir gastando y resolviendo, entonces vamos a comprometer de manera total los ingresos del PIB y entonces nadie nos va a prestar y el país se va a terminar de derrumbar. La carrera de empréstitos
va muy rápido y lo que viene es grande. El año que viene va a ser peor que este año y este sabe a hierro, como dicen. Bueno, señores, las clases. Ya se iniciaron las clases ya en las escuelas públicas de manera presencial tras esta fuerte lucha del COVID-19 en la que más de un año, la mitad del año pasado, antepasado y pues entonces fue a través de Zoom y las plataformas digitales junto a los canales de televisión que también trabajaron en la docencia para los niños. Pero, señores, vamos a comenzar el año escolar y hay que entender que las clases presencial son las clases, son donde se aprende más. Las clases por Zoom, sobre todo niños que tienen déficit de atención, muchos de ellos, no entienden en el aula, mucho menos van a entender a través de una plataforma digital. Pero eso es lo que tenemos y así que hay que aprovecharlo. Yo creo que el gobierno ha sabido aprovechar el año escolar, que por lo menos no se ha perdido, y que debemos de dar apoyo. Siempre tenemos que apoyar eso, siempre todo lo que sea en beneficio de la sociedad, del país, del pueblo, de nosotros y de nuestros hijos tenemos que apoyarlo. Pero vamos ahora a iniciar las clases presenciales en medio todavía de reductos de una pandemia que no se ha ido y que las autoridades aguardan el temor de que puede haber un rebrote el mes que viene, el mes de octubre. Pero vamos a rogarle a Dios que no sea así, vamos a ser optimistas. El caso es que vienen las clases de manera presencial y dicen, señores, que hay muchos problemas todavía con algunos planteles que precisan de reparación, planteles que precisan de pinturas, de agrietamientos, otros tienen filtraciones, en otros no hay luz, en otros no hay agua. El caso es que yo no sé si el Ministerio de Educación está trabajando en la reparación de esos planteles. Supongo que sí, porque ya estamos a la vuelta de la esquina. La semana que viene ya hay clase. Esta semana prácticamente ya hay clase en las escuelas de manera presencial. Así que vamos a ver, ¿verdad?, si el Ministerio de Educación termina esos planteles, los repara de una vez. Y hablando de educación, señores, el 4% de la educación parece que no ha surtido los efectos que debe surtir según los organismos internacionales. Porque recientemente leímos un informe de las Naciones Unidas en el que establecía que al menos un 62.5 o 62.3% de los niños de República Dominicana con edad hasta los 12 años no saben lo que es lectura comprensiva, no saben captar la lectura comprensiva. Y eso es grave sobre todo en un país donde tenemos ya 9 años casi con un 4% para la educación, que parece que se ha ido en arroz con habichuela para los muchachos al mediodía, en vender uniformes, ¿verdad?, en comprar útiles escolares y en hacer escuelas. No nos preparamos con el 4% como debimos prepararnos, que siempre insistimos en aquellos tiempos, que el 4% para la educación debió comenzar primero trabajando la parte curricular del profesor, del maestro. Nadie nos hizo caso, nadie entendió eso, porque aquí se hizo una mayúscula campaña de los paraguas amarillos. ¿Recuerdan esa campaña de los paraguas amarillos? Que fueron capitalizadas, esas protestas, esas campañas, por reconocidos empresarios que se subieron en esa ola, se montaron en esa ola y convencieron a estos grupos ¿verdad?, sociales que lo que querían era un 4%, pero no tomaron en cuenta la parte curricular, la educación del maestro. Y es grave, eso es grave, señores, porque ahora tenemos una educación deficitaria, gastando el 4%, y no tenemos un producto terminado que podamos exhibir en el mercado. Es así mismo, hay que entenderlo así mismo. Entonces, el 4%, ojalá sea el 8% que la educación tenga, pero con una educación bien saneada, con maestros capacitados, que eso es lo que no tenemos y eso es lo que nos está afectando y nunca vamos a tener una educación bien, porque, señores, si país que no estudia, país que no se prepara ideológicamente, intelectualmente, no va a desarrollar. Las prestaciones laborales, señores,
Hay muchas quejas de que las prestaciones laborales no se están entregando a mucha gente que tienen un año de cancelados, de desvinculados de las instituciones del Estado. La ley de función pública es clara, señores. Todo cancelado, toda persona desvinculada de una institución, a los 15 días tiene que recibir sus prestaciones. Si pasa de 90 días, dice la ley de función pública, ese afectado puede incluso someter al titular de esa institución y hasta pedir la destitución. Pero instituciones del Estado, por ejemplo, que no están pagando las prestaciones laborales son los ministerios de Educación, Industria y Comercio, que ahí hacen un piquete todos los días y el ministro no dice nada, ni hace nada. El Ministerio de Interior y Policía también quedan unas cuantas gente ahí que hay que pagarle. En Inespre, que el director lo que está en otra cosa, no está por pagarle las prestaciones laborales a sus desvinculados, el plan social de la policía, el plan social de la presidencia, INAIPI, el INDRI, el Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos, Corazán, la Corporación de Acueductos Alcantarillado de Santiago, Corazán, señores, la CAS, aquí la CAS, tampoco, de la CAS vamos a hablar en otro programa que tengo un regalito guardado. El Servicio Nacional de Salud tampoco paga las prestaciones a sus empleados, dicen los periódicos, no lo estoy diciendo yo, y Prosoli, que es uno de los programas sociales que tenía el pasado gobierno, y que sigue en este gobierno, señores. Hay que pagarle, señores, porque imagínense ustedes desvinculados de las instituciones del Estado, donde ya tuvieron tantos años trabajando, con esta situación económica tan fuerte que hay, lo más natural, lo más justo es que a usted se le retribuya, se le pague su prestación laboral. Porque no le haga eso a las otras gente, porque a eso se lo pueden hacer a usted después. Y si es malo ahora, tiene que ser malo siempre. O si es bueno ahora, debe ser bueno siempre. Pero no malo ahora y bueno después. Entonces vamos a actuar con justicia, vamos a pagarle las prestaciones laborales a todos estos trabajadores, todos estos empleados que fueron desvinculados de las instituciones del Estado. Y que no se pongan bravitos con uno porque uno lo dice, porque hay gente ahí que se incomodan con uno. Y entonces inician represalias con los mismos ex empleados o los empleados cancelados y con los que lo dicen porque ellos no quieren que lo digan. Eso no puede ser. En un país donde haya democracia, ¿verdad? Y donde haya, donde la democracia sea como aquí, como la que tenemos aquí, que es una democracia sana. Aquí hay tanta democracia que aquí se le dice de todo a quien sea y nadie hace nada. Entonces, vamos por lo menos a cumplir, vamos por lo menos a pagar estas prestaciones a estas gente que han sido desvinculadas, que lo necesitan de por Dios, que necesitan sus chelitos y Dios se los va a agradecer y ellos también, porque hay una situación económica en el país mala, difícil, señores. Así que vámonos a una pausa comercial. Inmediatamente volvemos con más de Original TV con Darío Medrano.